Bien, primero que dar, digamos, agradecer la invitación a esta instancia de, digamos, de encuentro científico que aborda diferentes temas. Digamos, el grupo FISIC, a Vanessa, quien, digamos, me ha invitado a participar, y a todo su grupo. Evidentemente aquí hay mucha más gente detrás de ello. El tema que les voy a presentar hoy día es entrenamiento trifásico, como tal, que pudiese decir mucho como decir muy poco. Entonces la idea es poder irlo desarrollando, ese título corto. Sin duda que no menor, o sea, en definitiva, esto es parte de un homenaje también a Felipe. Tuve oportunidad de compartir con él hace algunos años y, digamos, me pareció una persona excelente. Entonces, una lástima. Y en el fondo, esto también va para él. Cuando nosotros hablamos de los tipos de entrenamiento, tenemos que considerar, en definitiva, que uno pudiese ponerle muchos nombres, pero cuando se organizan, y tú puedes seguir diferentes autores o diferentes instituciones, yo cito en este caso este orden que el Colegio Americano de Medicina del Deporte, el 2011, establece en su minuto con niveles de evidencia fundamentalmente de los efectos que tenía en la salud, y específicamente desde el punto de vista cardiovascular. Aquí encontramos que hay, y ellos lo clasifican en aeróbicos o cardiorrespiratorios, en fuerza, en flexibilidad y en neuromotores. Entonces, de alguna forma, gran parte de lo que uno hace, que prescribe, o cuando tú estás entrenando, lo encasillas en uno de ellos, y de alguna forma es bastante más simple el hecho de saber si estoy generando más entrenamiento neuromotor, o estoy generando más entrenamiento de fuerza o más entrenamiento aeróbico. Ahora, en general, sabemos que la mayor parte de la evidencia como tal, por tener criterios probablemente de carga mucho más establecidos, que son mucho más replicables, vienen de los trabajos aeróbicos y de fuerza. Pues bien, el entrenamiento trifásico, o digamos, modelo trifásico, o el acercar, podríamos decir, esta nomenclatura, que de alguna manera tiene un fundamento detrás, fundamentalmente va a la parte aeróbica. Por lo tanto, hoy día todo lo que veamos asociado a lo que es este entrenamiento trifásico tiene que ver con esfuerzos de predominio aeróbico. Cuando nos preguntamos qué herramientas tengo para prescribir el ejercicio aeróbico, en definitiva nos vamos a encontrar con una diversidad de elementos, y hoy día la tecnología también nos ayuda en ello. Entonces, ¿cómo lo estoy haciendo? Lo prescribo a nivel conversacional, tú pudieses señalar, y de alguna manera es parte de las recomendaciones. Cuando no puedo controlar mucho a una persona y quiere realizar algo aeróbico, probablemente le digo, ejercítate a una intensidad que te permita conversar con alguien. O sea, esa intensidad conversacional de alguna manera tiene un fundamento, y es por ello que cuando aumento la intensidad ya me cuesta conversar, y si la intensidad es muy alta, evidentemente no converso. Tengo por otra parte la percepción del esfuerzo. Puedo decir, ejercítate en una escala que sea bajo 5, bajo 4, etcétera, que también, o si utilizo una escala de 6 a 20, también pudiese estar de alguna manera prescribiendo de esa forma el ejercicio. Tenemos los pulsómetros, ¿cierto? Que hoy día prácticamente mucha gente lleva en sus muñecas. O sea, es un dispositivo que te está traqueando, muchos de ellos te traquean en todo momento, y por lo tanto pueden conocer tu pulso, y yo te podría perfectamente indicar no te pases de 120 latidos o 130 o lo que tenga establecido. Entonces, también es otra forma en la cual puedo hacer esta prescripción. Un poco más certero ahora, que el pulso es el ritmo cardíaco, porque muchas veces verás que los dispositivos de pulsera te muestran una frecuencia cardíaca que a veces va, digamos, es discordante con tu percepción de esfuerzo. O sea, a veces ocurre. Por lo tanto, sobre todo cuando hay muchos movimientos de muñeca y todo ello. Entonces los dispositivos de ritmo cardíaco sí siempre van a ser más precisos, porque captan evidentemente la intensidad, digamos, de la onda electrocardiográfica, y por lo tanto
entregan una información que es mucho más precisa. Tenemos lactato, aquí ya entramos en un poco más de tecnología y entramos en otra característica que es ser invasivo, o sea, aquí entramos a invadir, a traspasar la barrera epitelial y por lo tanto eso también tiene toda una preparación, es mucho más complejo desde el punto de vista de la logística, requiere insumos, etcétera, etcétera. Pero lo uso porque me parece que debiese ser un poco más preciso o tiene algo distinto que el resto. Entonces, todo lo que estoy llevando en la forma de poder controlar para prescribir tiene un sentido, que tiene que de alguna manera ordenarse. Y tenemos por otra parte las valoraciones de consumo de oxígeno o ergospirometría, que en general son o pasan a ser el estándar de oro desde el punto de vista que capturan tanto el comportamiento del sistema respiratorio, del sistema circulatorio y del sistema muscular. Entonces, fundamentalmente, estas son las herramientas que tengo a partir de las cuales hago la prescripción. Cuando lo veo en función de dificultad, precisión, evidentemente los que son, digamos, más sencillos son menos precisos, eso es en general en la mayoría de las formas de testear, y los que son más precisos tienen más dificultad. Desde el punto de vista tanto del costo, de alguna forma de la interpretación del llevar a cabo el testeo, del hecho que el atleta, digamos, o la persona está con una mascarilla que no es lo habitual. Por lo tanto, hay un elemento que cuando quiero precisión sí tengo más dificultades de acceso a ella. Por lo tanto, la idea es poder intentar que como esta precisión sea de menor dificultad y de mayor alcance. Esa sería evidentemente la idea. Está claro que la intensidad es la variable más importante en la prescripción de ejercicio, o sea, normalmente es el elemento clave, o sea, tú le preguntas a alguien cuando está entrenando, ¿estás muy cansado? ¿Cómo vas? O le preguntaste una vez que terminó, ¿cómo te sentiste? ¿Fue muy, muy duro? Etcétera. O sea, estás siempre hablando hacia intensidad. Cuando haces la prescripción, normalmente es la variable que no debe faltar, o sea, podrías perfectamente señalarle a alguien, ve a correr 15 minutos o haz un trabajo, digamos, de 10 minutos aeróbico continuo y te preguntan perfectamente a qué intensidad lo hago, cómo lo controlo. Entonces, sí es una de las variables, es la variable más importante en este caso. Entonces, ¿cómo estamos prescribiendo hoy el ejercicio? Ese es el elemento que, de alguna forma, yo puedo preguntar abiertamente cómo lo hago, cómo estoy prescribiendo, pero basta con que vaya a la web, basta con que vaya a la web, busque digamos, algunas citas, algunas imágenes y me encuentro, por ejemplo, con que hay mucha prescripción como porcentajes de la frecuencia cardíaca máxima. Esto, de alguna manera, en la evolución de la historia, o sea, cuando aparecen los primeros monitores de ritmo cardíaco o los primeros pulsómetros, evidentemente tenía que darle un sentido y empiezan a aparecer las zonas de entrenamiento o las zonas de trabajo como porcentajes de la frecuencia cardíaca. Aquí, por ejemplo, solamente lo que tiene que ver son zonas, o sea, de zona 1 a zona 5, entonces yo te digo, trabaja a zona 3. Luego, las zonas aquí a la derecha tienen, digamos, una connotación que es aquí ya de caracterización, recuperación activa, umbral anaeróbico, que son elementos que sin duda están dentro del lenguaje y son interesantes. Consumo máximo de oxígeno, capacidad, potencia, que evidentemente van más arriba del 100%, pero se le asignan porcentajes de la frecuencia cardíaca, o aquí zonas también de recuperación, de endurance, aeróbico, anaeróbico, de VO2 máximo, y establecen estos porcentajes. O sea, de alguna forma, hoy día es muy fácil que alguien haga una prescripción por porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima asociado a alguna de las recomendaciones que existen. Si vemos ahora, en función de la intensidad, este mismo documento que te comentaba del Colegio Americano de Medicina del Deporte, establece las intensidades, en este caso intensidades relativas, ya sea como porcentaje de la frecuencia cardíaca de reserva, máxima de reserva,
como porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima. La diferencia es que aquí incluyo en la fórmula la frecuencia de reposo como porcentaje del V2 máximo, pero evidentemente nadie entrena como porcentaje del V2 máximo, o sea, no tiene sentido. Voy a entrenar al 60% de tu V2 máximo y eso cómo lo llevo a un aspecto externo de carga. Y la percepción del esfuerzo, que de alguna manera siempre, por ser un elemento muy sencillo, pasó, digamos, yo te diría que en el tiempo, poco conocido, y después con la tecnología normalmente uno desacredita un poco esto, pero la percepción del esfuerzo es un elemento tremendamente interesante y que tiene un fundamento, digamos, detrás que es importante. Entonces acá vemos, por ejemplo, que están las intensidades de ligero, de moderado, de vigorosos, es decir, yo puedo ahora indicar, a diferencia de las otras zonas, que si te diste cuenta eran umbral aeróbico, umbral anaeróbico, aquí son intensidades delimitadas, digamos, en si me cuesta más o me cuesta menos. Por lo tanto, yo podría hacer una prescripción de ejercicio a intensidad moderada, y eso significará que debes entrenarte entre el 64 y el 76% de tu frecuencia cardíaca máxima. Y eso está bien. O cuando controlo a una persona y veo su monitor de ritmo cardíaco, su pulsómetro, y está en 140 latidos, por ejemplo, rápidamente hago el cálculo y podría ver a qué zona de intensidad está, digamos, ejercitándose. La frecuencia cardíaca, sin duda, es lo que estábamos comentando. La frecuencia cardíaca tiene un comportamiento que es lineal. Normalmente es lo que ves, o sea, siempre que vas más exigido, tu frecuencia cardíaca es más alta. Por lo tanto, ese comportamiento lineal, que es claro, ¿cierto?, es uno de los elementos que hay que tener en consideración. Pero si nosotros miramos, por ejemplo, acá está, estos son datos reales digamos, de un corredor recreacional, pero digamos, relativamente, eso es un maratonista sub 3, donde tú puedes ver que está la frecuencia cardíaca en un test incremental, en este caso, y ves que la frecuencia cardíaca tiene ese comportamiento que es lineal. Es decir, de alguna forma, podemos ir a corroborar en terreno lo que nos dice la literatura. Por lo tanto, si yo quiero hacer una prescripción por frecuencia cardíaca, saco los porcentajes y de alguna manera le puedo hacer esta indicación. Pero en esta otra curva está el lactato. Y el lactato no tiene un comportamiento que es lineal. Es decir, podemos ver que más o menos entre los 12 y los 14 kilómetros por hora, la frecuencia cardíaca está aumentando, pero el lactato no lo hace. Entonces, eso evidentemente tiene una consecuencia a la hora de hacer una prescripción, porque yo podría tener un rango de frecuencias cardíacas bastante amplio, que en este caso más o menos son un poco más de 20 latidos, son como 20 latidos más o menos de diferencia, donde circulatoriamente hay una mayor frecuencia, hay una mayor distribución, en este caso, de sangre, pero desde el punto de vista metabólico, el lactato está igual, entonces tiene una consecuencia. Veo que este lactato luego aumenta de una manera importante y después hace, digamos, una suerte de segundo quiebre, que en algunas personas se ve, en otras a veces no se ve. Y si te das cuenta, más o menos a nivel de los 4 milimoles, aquí entra dentro de lo que es más o menos esa recomendación también general, que hablan de las zonas de 2 milimoles y de las zonas de 4 milimoles. En este caso, en esta atleta, calza bastante bien. Pero, de alguna forma, este comportamiento que es lineal en la frecuencia cardíaca no es seguido por otros parámetros. Por ende, no puedo hablar digamos, de que todos estos parámetros se comporten de manera lineal. Cuando hablo también de potencia mecánica, normalmente asociado a bicicleta, ¿no es cierto?, a ergómetros de bicicleta, también se tiende a hacer prescripciones desde el punto de vista lineal. Por ejemplo, se utiliza mucho este FTP, que es el valor, digamos, de FTP es la potencia que media en 20 minutos, y este valor de FTP, ¿no es cierto?, se establece como porcentaje para, en teoría, atribuir ciertas zonas de entrenamiento. Entonces, me está diciendo, por ejemplo, que entre el 91 y el 105% de este resultado estoy en el umbral de lactato. Este umbral de lactato, que tampoco sé si se refiere realmente al umbral láctico o al OULA, porque también en la literatura hay errores terminológicos.
y de alguna manera a mí me da la impresión de que está más cercano al segundo umbral que al primer umbral, por lo que se ve aquí, y por una percepción de esfuerzo que está en una intensidad que ya está pasando de moderada a vigorosa. Entonces, finalmente, son elementos en los cuales ahora tengo un indicador de rendimiento, porque este es un indicador de rendimiento, y establezco zonas de entrenamiento a partir de una condición lineal de este entrenamiento. Es lo mismo que con la frecuencia cardíaca, pero la frecuencia cardíaca es un indicador interno. Entreno a partir de un porcentaje de mi frecuencia cardíaca, en cambio aquí entreno a partir de un porcentaje, ¿no es cierto?, de mi potencia máxima, que sería más o menos lo mismo que establecer en carrera, entrenar un porcentaje de mi velocidad pico, ¿no es cierto?, o de mi velocidad aeróbica máxima en una prueba incremental en tren. Es así que si veo el incremento, digamos, la frecuencia cardíaca, nuevamente, es lineal. Veo acá abajo ahora esto, es la potencia, pero también el nivel de lactato está haciendo un modelo que si bien es exponencial, pero cuando yo hago un análisis un poco más fino, puedo ver perfectamente una primera parte donde está el lactato estable, puedo ver una segunda parte donde hay un aumento, digamos, que es exponencial, pero después veo un aumento que es muchísimo más marcado. Entonces, esto ya me empieza a dar la idea de que el comportamiento metabólico no es un patrón que es lineal, ¿no? Que es un patrón que es más bien, se organiza en fases, y que eso va a tener una consecuencia en cómo yo estoy, digamos, expresando mi condición de ingreso de oxígeno. Es decir, yo también voy a estar incorporando cada vez más aire, pero no lo hago en un patrón que es lineal. La respuesta metabólica y respiratoria es trifásica, por lo que planificar desde parámetros de incremento lineal es poco preciso. Recuerda, si utilizas el porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima, es muy simple, no necesitas hacer nada, solamente le preguntas la edad a alguien. Si utilizas valoraciones como la velocidad pico o velocidad aeróbica máxima, o indicadores de potencia, ya sea un FTP o haces un test incremental, claro, necesitas ir a medir rendimiento, que sin duda ya vas aumentando, digamos, en un poco de precisión, porque esto mido tu rendimiento. Y entreno a partir de ese rendimiento, pero también estoy estableciendo zonas a partir de modelos que son lineales. Y en el fondo, el entrenar un porcentaje de tu BAM o un porcentaje de tu potencia no me dice, en definitiva, en qué zonas estoy, en qué zonas fisiológicas estoy. Recuerda que las zonas las crea, digamos, el autor, pero las zonas fisiológicas, de alguna manera, que el autor pudiese ponerle nombres, pero esas están y son parte digamos, de la fisiología del organismo. Este es un ejemplo, esta es una corredora, 43 años, si vemos los 43 años, tiene una frecuencia cardíaca máxima estimada de 177 latidos por minuto. Por lo tanto, esto estaría representando, al correr a 10 kilómetros por hora sobre una cinta, una frecuencia cardíaca de 160 latidos por minuto. Entonces, si veo el porcentaje de su frecuencia cardíaca máxima, esto es el 90%. Si voy a la clasificación de intensidad del 90%, vería que está en una intensidad que es vigorosa. Entonces eso, al 90% decimos que es vigoroso. Por lo tanto, digo, si a 10 kilómetros va a 160, probablemente, y es vigoroso, a lo mejor no es una corredora de muy buen nivel, porque son solo 10 kilómetros por hora. Pero aquí vamos donde la frecuencia cardíaca es un mal indicador de intensidad metabólica durante el ejercicio. Si ves ahora la percepción de esfuerzo de ella ante estos 10 kilómetros por hora, esta frecuencia cardíaca de 160 latidos es, en una escala de 6 a 20, un BORG de 10. Y si miramos la percepción del esfuerzo desde el punto de vista de la categorización de intensidad, esto es una condición que es ligero, o sea, está en un BORG 10, ligero. Entonces, me está indicando que su percepción de esfuerzo es ligera, pero su frecuencia cardíaca dice vigorosa. Y por lo tanto, aquí es donde uno piensa, ¿y a quién le crees? ¿Tengo algún otro antecedente para, en el fondo, dilucidar si es ligero o vigoroso? Porque el monitor de ritmo cardíaco no miente.
sea, es su respuesta. Pero probablemente ella me pudiese estar diciendo una percepción de esfuerzo 10 cuando tal vez le correspondería 15, de acuerdo a lo que señalamos. Entonces, ¿a quién estoy creyendo? Tengo a un signo y tengo un síntoma. Bueno, si voy a buscar algún otro elemento que me pudiese dilucidar de alguna manera esto, sería evidentemente el lactato. Por lo tanto, tendríamos que ver cuál es el nivel de lactato. Dije que la frecuencia cardíaca es un mal indicador de fatiga también, y nos asocia a los cambios metabólicos durante el ejercicio. Por lo tanto, veamos qué es lo que nos dice el lactato. Su lactato era de 1 milimol a 10 kilómetros por hora, con una frecuencia cardíaca de 160 latidos por minuto. Entonces, a eso es lo que nos referimos, o en este caso me hago cargo, o sea, me refiero cuando, insisto, que los parámetros de prescripción que son lineales no van a respetar las diferencias individuales. Entonces, y este es un ejemplo, de estos podría tener muchos, digamos, de algunos de los atletas que he ido valorando de esta naturaleza. Entonces la pregunta es, ¿cómo individualizo la prescripción del ejercicio? El objetivo de entrenamiento condiciona intensidades, sin duda. O sea, yo tengo un objetivo, o mejor dicho, yo no voy a entrenar para ver qué consigo. Yo tengo un objetivo y a partir de ese objetivo hago mi planificación. La ventilación pulmonar es el estándar de fatiga durante el ejercicio, a través de la disnea, sin duda. O sea, tú no te sientes fatigado porque miras tu monitor de ritmo cardíaco y tienes 170 latidos. Tú te sientes fatigado porque te falta el aire. Por lo tanto, la escala de disnea o la fatiga, como asociada a la ventilación pulmonar, tiene un correlato bastante interesante con la percepción del esfuerzo. Y por otra parte, la ventilación pulmonar responde a los cambios metabólicos musculares. Ahí es donde los parámetros ventilatorios que yo puedo capturar a partir de un análisis ergospirométrico me permite, digamos, identificar estos umbrales ventilatorios, que han sido identificados desde hace muchos años. O sea, no es algo nuevo. Por lo tanto, el modelo, al tener umbrales ventilatorios, ha sido fisiológicamente trifásico. El problema es, insisto, como son o han sido en el pasado, hoy día están mucho más cercanos, pero siguen siendo costosos, han sido elementos de menor difusión, lo más fácil ha sido establecer prescripciones a partir de parámetros lineales. Y el organismo responde al ejercicio en un modelo de 3 fases. El modelo trifásico en la respuesta al esfuerzo es lo que se ve aquí, que pudiese parecer, digamos, bastante complejo desde el punto de vista si no conocen los parámetros, pero fundamentalmente es lo siguiente y nos podemos centrar solo en la ventilación pulmonar. La ventilación pulmonar aumenta en función de la intensidad, o sea, tengo que ventilar más, pero se establece una pequeña pérdida, una primer pérdida de la linealidad de la ventilación. Y esto es lo que se conoce como umbral ventilatorio 1, porque estoy midiendo ventilación, por lo tanto es un umbral ventilatorio. En la medida que esto aumenta, y sigue aumentando la intensidad, hay un segundo quiebre. Las intensidades son referenciales porque ahí es donde es el clave, son individuales. El quiebre ocurre en todos los sujetos, pero a diferentes intensidades. Entonces aquí ocurre un segundo quiebre, por lo tanto es un umbral ventilatorio 2, como tal, que pudiese tener o ser referido, digamos, con otra nomenclatura, pero en términos estrictos, si estoy midiendo ventilación, estoy midiendo umbrales ventilatorios. Y esto se relaciona con una serie de otros parámetros, como las presiones entaidales o los equivalentes ventilatorios, que son los que permiten, evidentemente, identificar estas transiciones de fase, entendiendo que hay un modelo de 3 fases en mi organismo cuando hago trabajo aeróbico. Quienes fueron los primeros en establecer el modelo, digamos, de 3 fases, en la transición de lo aeróbico a lo anaeróbico, fueron Skinner y McLennan en los años 80. Ellos tienen un buen, digamos, este buen paper original de ellos en esa época, que es sobre esta transición. Ellos establecen 3 zonas o 3 fases. La fase 1 aeróbica, la fase 2 aeróbica anaeróbica y la fase 3 que es el consumo máximo de oxígeno, que en general más que una fase es un evento, es lo que corona ello.
Pero evidentemente, al haber 3 fases, sabemos entonces que están refiriéndose a un modelo que es trifásico. Y por lo tanto, la lógica sería prescribir a partir de este tipo de modelo, no a través de un modelo que es lineal. El año 2013, con el doctor Chicharro y la doctora Vicente, escribimos este libro donde recogemos este modelo, más todo, digamos, la expertise del doctor Chicharro, pero establecemos que esta fase 3 no es una fase del consumo máximo de oxígeno, sino que incorporamos el nombre de inestabilidad metabólica. A esa fase le denominamos inestabilidad metabólica porque en general es una fase en la cual tú no puedes mantener, no vas a conseguir un steady state o un equilibrio metabólico como se ocurre en la fase 1 y en la fase 2. Es una fase donde no lo pasas bien, es una fase donde todos los parámetros en el fondo están yéndose hacia niveles de maximalidad. Por lo tanto, si has entrenado en esta fase, coincidirás conmigo que es una fase donde hay una alta inestabilidad metabólica. Es así que si nosotros consideramos que hay 3 fases, vamos a tener 2 transiciones de fase o 2 de los denominados umbrales, ¿sí? Porque el concepto de umbral pudiese tener, digamos, un apellido, umbral láctico, umbral aeróbico, umbral anaeróbico, umbral ventilatorio, pero son estas transiciones de fase. Y así que la literatura también establece que a lo largo de los años, en la evolución, ha existido confusión en la nomenclatura y nomenclatura muy diversa. Y la idea también, un poco a partir de esta presentación, es establecer una nomenclatura que sea sencilla y que nos permita, en definitiva, conversar de alguna manera en el mismo idioma. Ullmann pone este elemento, el primero de esto, digamos, el primer umbral, la transición entre la fase 1 y fase 2, punto óptima eficiencia respiratoria, que evidentemente no guarda relación con el entrenamiento de la nomenclatura habitual, pero es un elemento que hoy día se reflota como característica, en el fondo, más bien epidemiológica, asociada, yo te diría que a sobrevida en pacientes cardíacos, etcétera. O sea, es un elemento interesante que si uno lo ve hacia el área de la cardiología encuentra literatura sobre punto de óptima eficiencia respiratoria en pacientes pulmonares o en pacientes cardíacos. El umbral láctico, si mido lactato, pero evidentemente si digo láctico es porque lo determiné a través de la medición de lactato. Por lo tanto, si estoy recibiendo un informe a partir de ergospirometría, no puedo hablar de umbral láctico, hablaré de umbral ventilatorio 1 o podré hablar de punto de óptima eficiencia respiratoria. Wasserman, que fue quien el año 64 con McIlroy son los que introducen por primera vez el concepto de umbral anaeróbico. El umbral anaeróbico, cuando uno lo rastrea en la historia, obedece a Wasserman, que no viene del mundo del entrenamiento, es un clínico respiratorio, establece a este primer umbral como umbral anaeróbico, y eso genera una confusión hacia adelante, porque si hay un primer umbral que es el anaeróbico, ¿cómo le llamas al segundo? ¿Correcto? Pero por otra parte, Kinderman, más vinculado un poco hacia el área del entrenamiento, llama al primer umbral aeróbico. Entonces, evidentemente, eso ya genera una confusión. O sea, el mismo evento se llama de manera distinta por 2 autores. Por ende, es evidente que ahora uno puede decir, ¿estás hablando del umbral anaeróbico de Wasserman o estás hablando de la nomenclatura de Kinderman? Porque obviamente Kinderman, si a este le pone umbral aeróbico, al segundo ha tenido que ponerle umbral anaeróbico. O umbral ventilatorio 1, o por lo tanto, si mido gases, digo, esto es un umbral ventilatorio 1. Si mido lactatos, es un umbral láctico. Y si me quiero referir conceptualmente a esto, podría decir que este es el umbral aeróbico. Es la nomenclatura que yo recomiendo, que es la de Kinderman. Esto es el umbral aeróbico. Y que de alguna manera es la que tú viste o has visto en internet, ¿no es cierto? O en textos o en revistas que se establecen como estas zonas de frecuencia cardíaca también, y que se les llama en algunos casos el umbral aeróbico. Madel complica más el tema porque al segundo umbral le pone umbral aeróbico anaeróbico. ¿Por qué? Porque la fase 2 es la fase aeróbica anaeróbica, entonces, pero de alguna forma nos debiésemos quedar con umbral aeróbico y umbral anaeróbico. Entonces, desaconsejo usar esa nomenclatura. Kinderman habla del umbral anaeróbico, que guarda lógica. Se habla del OBLA también, es Hodin y Jacobs, como el inicio de acumulación de lactato en sangre, y el OBLA es una forma hoy día de determinar
a través de, digamos, de la lactacidemia, un lactato de 4 milimoles, cuál es el punto en el cual, o la potencia, pero OVLA, como concepto de inicio de la acumulación de lactato en sangre no viene aquí. El inicio de acumulación de lactato en sangre viene a partir del primer umbral, entonces también hay errores conceptuales que se han generado a lo largo del tiempo. El umbral ventilatorio 2, y máximo lactato en estado estacionario, y me faltó aquí, no sé por qué no apareció, que Wasserman al segundo punto le coloca punto de compensación respiratoria. Entonces también tú puedes, hoy día, en los análisis ergospirométricos, ver como umbral anaeróbico 1, o sea, umbral anaeróbico o umbral ventilatorio 1, y punto de compensación respiratoria o umbral ventilatorio 2. Así que tenemos estas tres fases, y en un modelo, digamos, trifásico yo he querido representarlo, donde la fase 1 y la fase 2 normalmente es donde yo genero trabajo aeróbico continuo, y en la fase 3 normalmente son los intervalos de alta intensidad, que pueden ser intervalos evidentemente más largos mientras más cerca estoy de la fase 2, y los intervalos serán más cortos mientras más cerca estoy de la fase 3. Y la fase 1 también puede significar este intervalo de resguardo de baja intensidad. Entonces, cuando tú haces trabajo aeróbico continuo, vas en la fase 1 y la fase 2, normalmente. Cuando haces trabajos de intervalo, estás en la fase 3 y te bajas a la 1. Entonces, de alguna manera tienes que tener en consideración que, sobre todo en la planificación, en la alternancia, yo podría perfectamente alternar y hacer descansar esta fase 2, ¿no es cierto?, cuando hago trabajo un poco de intervalo, ¿no es cierto?, y descanso la fase 3 cuando hago trabajo continuo. O sea, es un poco, a pesar de que, evidentemente, por reclutamiento de fibra y todo, cuando voy a un intervalo de alta intensidad, también estoy utilizando lo que corresponde a fase 2. En general, esta fase 1 se utiliza como acondicionamiento general, como oxidación de grasas, el trabajo aeróbico de larga duración, cuando los ciclistas rodan, rodan durante horas, o el intervalo de baja intensidad. La zona 2 es súper interesante y es la zona de la resistencia aeróbica. Es la zona instintiva por la cual cuando tú sales a hacer trabajo, sales a correr, normalmente no lo haces en fase 1. Instintivamente vas un poco más rápido, pero no puedes ir en la fase 3 porque no podrías completar tu target, por ejemplo, de los 30 minutos, etcétera, si has querido salir. Entonces, normalmente es la zona donde se consigue la ganancia en la resistencia aeróbica. Después de un periodo de entrenamiento, tú puedes ir un poco más lejos, ¿no es cierto? No vas muchas veces mucho más rápido, pero sí puedes ir más lejos. Es la zona que mezcla de alguna manera importante tiempo e intensidad para tener el beneficio de gasto energético. La fase 1 puedo mantenerla durante mucho tiempo, pero como el gasto energético es bajo, tendría que estar muchas horas. La fase 3 tiene un gasto energético muy alto, pero como la puedo sostener poco tiempo, cuando también a la larga el gasto de energía total puede ser menor. Entonces es una zona interesante para ello. Es la zona donde está la mayor parte de las velocidades de carrera, sobre todo del medio fondo y fondo. La fase 3 es la zona de la potencia aeróbica, del consumo máximo de oxígeno, en el fondo es el intervalo de alta intensidad, y aquí está donde se desarrolla fundamentalmente la resistencia anaeróbica. Entonces, cada una de estas zonas tiene una característica en particular. Si lo veo desde el punto de vista del sustrato energético, la zona 1 es aquella que utiliza la mayor cantidad de grasa, y la zona 2 hacia la 3 la que utiliza la mayor cantidad de hidrato de carbono. Eso también hay que tenerlo en consideración a la hora de la periodización, porque evidentemente si estás en zonas de mucho uso de carbohidratos, tendrás que tomar los resguardos para poder recuperarlos y no hacer, digamos, acumulativamente una depresión que pudiese, si no es buscada, pudiese generar, ¿no es cierto?, malas adaptaciones al entrenamiento. Entonces tenemos esa zona como oxidación de grasa. Fundamentalmente, si tenemos que ponerle un punto, digamos, o un solo, referirnos con un solo concepto, fase 1, ¿para qué la uso? Voy a oxidar grasa. ¿No? Fase 2, voy a gastar energía. Fase 3, voy a mejorar tu potencia aeróbica. ¿No? Cuando esos son como si tuviese que generar solamente un concepto. Ahora, existe evidencia que es mejor entrenar basado en un modelo trifásico que en modelos lineales, porque de alguna manera hay que intentar buscar eso. O sea, la evidencia es súper escasa porque de alguna manera alguien tiene que someter a dos grupos de, en el fondo, entrenamientos distintos. Pero existe, si uno la busca está. Este es un estudio publicado en 2015,
donde se establecieron dos grupos, 12 sujetos en cada grupo. Este es un grupo que entrenó como porcentaje la frecuencia cardíaca de reserva, que además eso de alguna manera también tiende a individualizar un poquito más el entrenamiento porque utiliza la frecuencia cardíaca de reposo, ¿no es cierto? Y este otro grupo entrenó en base al modelo de 3 fases. Entonces, hicieron 12 semanas de entrenamiento, fueron aumentando, aquí están las intensidades, desde intensidades, digamos, más bajitas, ¿no es cierto?, a intensidades que son más altas, y estos entrenaban ya sea bajo el umbral ventilatorio 1, o sobre el 1 y bajo el 2, o sobre el umbral ventilatorio 2. Entonces, las frecuencias objetivos de cardíacas y las frecuencias realmente a las cuales estuvieron trabajando. Recuerde que siempre hay, digamos, un pequeño drift cardiovascular que evidentemente, a pesar de que partes en una frecuencia que quieres mantener, después vas a aumentar algunos latidos más. El grupo 2, al trabajar con este modelo, fíjate que trabajó más intenso, su target era un poco mayor, porque evidentemente estaba individualizada la zona. Entonces ya por sí solo eso podría haber significado como mayor intensidad un mayor resultado. Pues bien, ¿qué es lo que vieron ellos? Que en promedio el grupo mejoró el consumo máximo de oxígeno en un 6%, los 24 sujetos. Pero en el grupo que hizo la prescripción por modelo lineal, lo que se vio es que hubo solamente, ¿cierto?, de los 12 sujetos, 5 sujetos que estuvieron sobre este umbral. Hoy día está muy interesante ver en un grupo qué sujetos responden y cuáles no responden. Entonces aquí tuvimos un mayor porcentaje de no respondedores, si lo vemos de esa naturaleza. En cambio, en el grupo que entrenó en base al modelo lineal, el 100% de los sujetos fueron respondedores, es decir, todos mejoraron por sobre el 5.9% del consumo de oxígeno, que fue lo que se esperó en la media del grupo. Entonces, en base a esto, un entrenamiento basado en un modelo trifásico resulta en un aumento significativo en el consumo máximo de oxígeno y una reducción en la variación individual de la respuesta al entrenamiento. Un entrenamiento basado en el modelo trifásico se puede entonces ahora transformar en 5 zonas de entrenamiento, porque a lo mejor 3 son muy pocas, y en general lo que ves normalmente en la literatura son 5, 7 zonas, etc. Y así es que se puede transformar en 5 zonas. Tengo la fase aeróbica, esta fase aeróbica sería la fase 1, no puedo dividirla, es muy difícil dividirla, es una gran zona, y que es bajo el umbral aeróbico. La fase 2, que esta zona aeróbica anaeróbica, tendría zona 2 y zona 3, donde hago trabajos continuos intensivos, 1 y continuo intensivo 2. En definitiva, voy más intenso, pero puedo mantenerlo en el tiempo. Entonces la zona 2 iría desde el umbral aeróbico al 50% de la diferencia entre el umbral aeróbico y el umbral anaeróbico. Y la zona 3, desde el 50% del umbral aeróbico anaeróbico hasta el umbral anaeróbico. Luego, de ahí arriba, tengo la fase 3 del modelo trifásico o de inestabilidad metabólica, que va desde el umbral anaeróbico hasta el VO2 máximo. Y puedo delimitarla en trabajos de intervalos extensivos, aquí puedo extenderme en un intervalo de 10, de 12, de 15 minutos, y podría ser inclusive algunos un poco más extensos si voy acá, más cerca, como intervalos intensivos de 3, de 5, de 7 minutos, de 2 minutos, si voy más cerca al VO2 máximo y por lo tanto estoy delimitando las zonas hacia arriba. Entonces, me quedo con las 5 zonas, pero son zonas que no están establecidas a partir ni de mi BAM, ni de mi potencia máxima, ni de mi frecuencia cardíaca máxima, sino que a partir de mi fisiología individual. Es así que yo la he puesto desde el punto de vista de las pruebas que son aeróbicas. En fase 1 están todas las pruebas de ultra endurance, por lo tanto me interesará saber en un deportista de ultra endurance esta característica, es decir, cuál es su valor a primer umbral. Las pruebas clásicas del fondo, 21-42, se corren en fase 2. Los 10K se corren en el umbral y sobre el umbral anaeróbico, obviamente. Y acá tenemos las pruebas de 7, de 5 y 3K. Por lo tanto, evidentemente, si yo ahora soy especialista en una de estas zonas, sabré en el fondo dónde o cómo puedo predecir mi rendimiento en función de dónde estoy, digamos, haciendo mis marcas en dicha zona. Ahora, ¿cómo determinar las zonas de transición trifásicas? Porque en el fondo es lo que tenemos que ver. Aquí hay un estándar de oro
que es el consumo máximo de oxígeno. Es costoso, no es invasivo, pero a veces es un poco incómodo. ¿Qué entrega? Consumo máximo de oxígeno, entre otros, umbrales ventilatorios, si los tengo, y posibles limitantes al esfuerzo también, que es interesante de ver. Y además me puede indicar qué tan buen oxidador de grasa o no lo soy, que eso pudiese estar referido, por ejemplo, un muy buen oxidador de grasa puede ser un corredor que necesita menos carbohidratos durante la carrera, pero un mal oxidador de grasa podrá necesitar mayor cantidad de apoyo de carbohidratos externos durante una carrera. Si tengo ahora el lactato es de costo medio, es invasivo y me permite conocer el umbral láctico, el OULA o el máximo lactato en estado estacionario dependiendo del testeo que genere. Es decir, me pudiese estar dando también ambos umbrales. Tengo la frecuencia cardíaca, el costo es bajo, no es invasivo, y por frecuencia cardíaca no permites identificar el umbral aeróbico, o sea, no hay cómo saberlo. El umbral anaeróbico, o el segundo umbral, pudiese, a través de la realización de un test de Conconi, de un italiano que lo propuso en la década del 70, en algunos casos pudieses, digamos, identificarlo. No es sensible para todos los sujetos, pero pudiese ser. Por otra parte, si utilizas un monitor de ritmo cardíaco y realizas análisis de variabilidad del ritmo cardíaco, sí puedes detectar ambos umbrales. Ahí también hay diferentes metodologías, algunas son más complejas que otras, pero sí el análisis individual del intervalo RR podría llevar a determinar ambos umbrales. Tienes por otra parte, sin costo, la escala de percepción de esfuerzo. Y por la escala de percepción de esfuerzo, que tiene, como dije, un correlato que es ventilatorio, porque en el fondo tú das un puntaje mayor mientras más disnea estás sintiendo, y eso tiene vinculación con, digamos, con el esfuerzo. Entonces, a través del acúmulo de datos, o sea, de la data informada, uno podría establecer valores para ambos umbrales. Esto es súper interesante porque en general yo puedo tener sujetos de diferente nivel de rendimiento. Uno puede tener un umbral a 10 kilómetros por hora y el otro puede tener su primer umbral a 14 kilómetros por hora, pero es muy probable que ambos estén percibiendo el mismo esfuerzo cuando hacen estas transiciones de umbrales. Entonces también es un elemento que es interesante. Ahora, como en general la fatiga es respiratoria, la percepción de esfuerzos respiratorios, es muy interesante poder establecer a través de monitorización de variables respiratorias que pudiesen ser sencillas, ¿no es cierto?, de un costo más bajo, esto. Y aquí les quiero mostrar que eso, no, absolutamente adelanto, es un prototipo de un grupo de investigadores, que es un dispositivo que se dedica a medir específicamente la frecuencia respiratoria. Aquí hay una de las pruebas de testeo, tú tienes la frecuencia respiratoria en tu teléfono, y aquí es mientras estaban haciendo una prueba con un ergospirómetro, donde el sujeto estaba, además de ventilando a la máquina, estaba utilizando el dispositivo, y se puede ver, digamos, que hay una confiabilidad en el dato que es bastante interesante. Por lo tanto, estar atento, porque un dispositivo que pueda medir mi frecuencia respiratoria durante el ejercicio me podría también ayudar de una forma no invasiva y probablemente a más bajo costo que un ergospirómetro a poder evaluar las transiciones de fase. En resumen, y para ir terminando, el entrenamiento trifásico se basa en planificar en función de la cuantificación de la transición de zonas aeróbicas a anaeróbicas y no basarse en el porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima, el porcentaje de la potencia máxima o el porcentaje de la banda. La respuesta metabólica respiratoria se basa en un modelo trifásico y no en un comportamiento lineal, que es el fundamento para poder, en el fondo, apoyar el dicho anterior. La percepción del esfuerzo es respiratoria y no circulatoria, por lo que las escalas de percepción de esfuerzo son válidas para ser extrapoladas a las transiciones de fase. Una vez identificadas las zonas aeróbicas y anaeróbicas, en el fondo estos umbrales, me gusta decir umbral aeróbico, umbral anaeróbico, ahí sí se puede controlar la intensidad del entrenamiento con frecuencia cardíaca, potencia o velocidad. Pero no se pueden usar estas por sí solo para la prescripción del entrenamiento. Muchas gracias por su atención. Estoy atento a las preguntas que pudiesen estar realizando. Vamos con la ronda de preguntas. En una persona con hipertensión, ¿la frecuencia cardíaca también podría ser un mal indicador? Bien, eso es un tema interesante, porque de alguna forma, cuando yo tengo población, digamos, que es en riesgo, población cardiópata, normalmente el punto, digamos, de
de control hacia la intensidad del entrenamiento debiese estar derivado de un electrocardiograma de esfuerzo. Porque en el electrocardiograma de esfuerzo, en una persona con hipertensión, no solamente van a medir, digamos, la frecuencia cardíaca, digamos, la respuesta eléctrica, por si hay alguna anormalidad eléctrica, sino que también la presión arterial. Entonces, en ese caso, si hay una respuesta presora a una intensidad que es muy alta, inmediatamente puedes ver a qué frecuencia se produce eso, y ese es tu límite, digamos, de entrenamiento desde el punto de vista terapéutico. Mucho más si durante la prescripción, o sea, durante la realización de una prueba de esfuerzo, aparece alguna anormalidad electrocardiográfica, por ejemplo, un umbral de isquemia, que también sería normalmente un punto, digamos, de limitación de intensidad. Normalmente en los umbrales de isquemia, si la isquemia aparece, por ejemplo, a los 140 latidos por minuto, normalmente se considera como punto superior de intensidad, 10 latidos más bajo que cuando aparece este umbral de isquemia. O sea, el paciente debiera entrenarse hasta esa intensidad, hasta estos 10 latidos más bajos de cuando aparece este umbral de isquemia de acuerdo a la parte electrocardiográfica. Por lo tanto, en pacientes hipertensos debiese, además de la frecuencia cardíaca, ver, digamos, la respuesta presora y utilizar la frecuencia cardíaca como una forma de controlar el entrenamiento en función de la información que te ha dado, en este caso, la presión arterial o, digamos, la electrocardiografía de esfuerzo. ¿El entrenamiento HIIT sería un modelo trifásico? Bien, recuerden que el modelo trifásico es yo poder entrenar conociendo las 3 fases de una persona, dónde están delimitadas. O sea, entonces, si yo digo voy a entrenar en base a un modelo trifásico, es porque yo sé a qué frecuencia cardíaca o a qué intensidad está el primer umbral, a qué intensidad está el segundo umbral. ¿Cómo lo haya delimitado? Por gases, por lactato, por variabilidad del ritmo cardíaco o por percepción de esfuerzo, pero los tengo delimitados. Entonces, en base a eso, si quiero hacer un HIIT, evidentemente estoy usando fase 1 y fase 3. Y que es tremendamente importante porque a veces los HIIT, al realizarse como porcentajes de la frecuencia cardíaca máxima, pueden estar no atacando la fase 3, sino que ser un HIIT que sea en fase 1 y fase 2, o incluso cuando los haces un poco más intensos, pudiesen ser HIIT que están en fase 3 y en fase 2, y no estás dando el resguardo a la fase 1. Y eso evidentemente a la larga pudiese estar generando un exceso de carga. Entonces es muy importante para considerar un entrenamiento por intervalo aeróbicos, porque si estoy haciendo un entrenamiento de intervalos o intermitente de modelo all-out, es decir, donde tipo sprint HIIT o tipo Wingate HIIT, evidentemente este modelo termina en el VO2 máximo. Si los entrenamientos son supramaximales, no. Pero la fase de resguardo sí me sirve. Sobre todo cuando en la fase de resguardo del intervalo lo hago activo. Porque si lo hago pasivo, bueno, estás en cero. O sea, pero si lo haces activo, necesitarías realmente saber que estás en el primer umbral o bajo el primer umbral. En sujetos que sufren disnea por un asma alérgica o crónica, ¿es aplicable? Sin duda, porque de alguna forma, lo primero hay que ver, eso tendría que estar tratándose. O sea, si la persona se está entrenando con una crisis, no tiene sentido. O sea, hay que tratar ello. Por lo tanto, esto es lo mismo que cuando se hacen estas pruebas, por ejemplo, las pruebas de biospirometría en pacientes, tienen que llevar toda su medicación. O sea, sabemos, por ejemplo, que los beta bloqueadores bajan la frecuencia cardíaca, pero tienen que hacerlos con beta bloqueadores porque es la respuesta habitual. Lo mismo una persona que tiene alguna, digamos, alteración desde el punto de vista pulmonar o que estos cuadros alérgicos pudiesen generar, si está, digamos, controlado, la percepción del esfuerzo a partir de la disnea es lo que está generando una demanda que es metabólica. Por lo tanto, eso es un aspecto que también es aplicable. Sin embargo, insisto, lo ideal sería tener el correlato o la relación entre un aspecto externo, es decir, lo que estoy haciendo desde el punto de vista de la velocidad en una cinta rodante o en un cicloergómetro, con la parte interna para poder después hacer esta prescripción de ejercicio por elementos externos. O si lo quieres hacer solo por percepción de esfuerzo, perfectamente. Le puedes decir a la persona que no supere un board de 3 a 4 en la escala de 0 a 10. Es aplicable. La medición con el saturador de oxímetro muscular, como el HUMOM,
¿Sirve para la prescripción en estos modelos trifásicos? Sí. No he tenido oportunidad de usar, digamos, la marca de disco Kumon, pero sí he visto los trabajos con Moxie, que son digamos, las tecnologías del NIRS, que como concepto llevan, no sé, 30 años probablemente en la ciencia, pero al igual que muchos otros conceptos, cuando llegan a la palma de la mano, ya instalado, digamos, en un dispositivo pequeño, que con un software, etcétera, pasan muchísimos años. Sí, hay buena investigación que los NIRS se relacionan con la transición de fase y con la determinación de umbrales, ¿ah? Porque es algo que está ocurriendo a partir, en el fondo, de lo que, eh, eh, a partir, digamos, de la demanda metabólica en el músculo. Entonces sí, se puede establecer. ¿Cuál sería la diferencia entre entrenamiento HIIT y entrenamiento intermitente? Lo que pasa es que cuando uno pone HIIT en la literatura te aparece como High Intensity Interval o te puede aparecer como High Intensity Intermittent. Entonces encuentras de los dos. Conceptualmente a mí me gusta traerlo de la siguiente manera, que cuando tú haces un entrenamiento, si tú tu HIIT lo refieres a intervalos, como intervalos, tu intervalo puede ser activo o puede ser pasivo. Pero cuando hablas de un entrenamiento intermitente, el intervalo siempre es pasivo. Entonces, de alguna forma, esa sería la manera de diferenciarlo. Pero insisto, o sea, a veces en la literatura encuentras que están cruzados, que hablan de intervalo o hablan de intermitente y en realidad era intervalo. Entonces, es un poco eso, o sea, es nomenclatura. Para el modelo trifásico se puede hacer relación frecuencia cardíaca y watt por un sensor. Difícil, digamos, porque si tú tienes frecuencia cardíaca, solamente frecuencia cardíaca, la frecuencia va a ir aumentando en forma lineal en la medida que aumentes la potencia. Si tu sensor de frecuencia cardíaca es capaz de capturar intervalos RR, es decir, latido a latido, y después puedes hacer un análisis, sin duda, ahí perfectamente podrías determinar los umbrales, ¿ah? Porque la relación, digamos, de la variabilidad del ritmo cardíaco, con la potencia, guarda un modelo que es más, o sea, que es trifásico, eh, pero la frecuencia cardíaca por sí sola no, porque cuando tú normalmente dices ya frecuencia cardíaca al primer minuto, es un promedio de lo que tenías en ese minuto, pero cuando yo voy viendo la frecuencia cardíaca instantánea, en la medida que vas realmente avanzando la prueba, o sea, estoy teniendo, no sé, 20.000 datos y no estoy teniendo a lo largo de la prueba solamente 5 datos o 7 que fue el promedio del minuto de cada uno. Sí se podría, pero por variabilidad. Agradecerles por su presentación, profesor. Bueno, muchas gracias a ustedes nuevamente por la iniciativa, así que encantados de poder haber participado con ustedes. ¿Mm?